agradecer a la Universidad de Texas que me haya invitado a esta conferencia. Yo realmente creo que estos diálogos, estos debates sobre lo que está pasando en México en materia de crimen organizado, la llamada guerra contra el narco que se vive en México, no es un tema que solo involucra a los mexicanos. Creo que es un tema que involucra principalmente también al gobierno de Estados Unidos. Porque la historia que yo pude investigar y que vengo a compartir con ustedes les va a abrir los ojos y hacer ver que parte de la situación que se está viviendo en México fue ocasionada en un momento por el gobierno de Estados Unidos. Como el gobierno de Estados Unidos propició, una parte del gobierno de Estados Unidos, alguna agencia de Estados Unidos, propició el crecimiento de los carteles de la droga en México. Y como hasta hoy en día tenemos a este narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, como supuestamente el hombre más buscado, el criminal más buscado, que nadie encuentra porque no quiere. Su esposa puede venir y tener bebés aquí en California, gemelas. Hay gente de agencias de Estados Unidos que se han quejado, yo he escuchado sus quejas, de que afirman de que el Chapo Guzmán estuvo también aquí, por supuesto, como buen macho, como buen padre de familia, vigilando que el parto de su esposa llevara a buen término. Es decir, se quejan de que estuvo aquí y que nadie lo interrumpió ni lo molestó. Igual se conduce en la Ciudad de México. Lo que yo vengo a compartirles también les va a hacer ver que este hombre más buscado es el hombre que está en las principales ciudades de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Caborca, en Culiacán, en Mazatlán, en la Ciudad de México, en Cuernavaca y en muchos otros lugares del país de manera impune, porque en realidad nadie lo está buscando, nadie de las autoridades. Si hay de alguien de quien se cuida hoy el Chapo Guzmán, es más bien de sus enemigos, de los miembros de los otros cárteles. No le preocupa el gobierno porque el gobierno lo tiene en la bolsa. Como ya lo comentó el doctor Andrew, yo soy periodista de investigación mexicana. Llevo 20 años ejerciendo el periodismo en México, pero a partir del año 2000 mi historia personal y la historia y el rumbo que tomó el periodismo para mí cambió radicalmente. En diciembre del año 2000 mi padre fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México. No era un periodista, era un empresario de clase media. En esa época las bandas de secuestradores en México proliferaron, crecieron y empezaron a secuestrar ya no solo a los grandes empresarios, sino también a empresarios de clase media. Hoy incluso se secuestra a niñas de 15 años, 16 años en el barrio más pobre de la Ciudad de México, barrio de Chalco, donde se exigen rescates de $80. Y si los padres de familia no son capaces de pagar esos $80 de inmediato, estas niñas son violadas voluntariamente, torturadas y aventadas en los barrancos o en la carretera o en cualquier lugar como si fueran basura. Eso es lo que está pasando en México, es lo que yo viví en ese momento y eso cambió mi perspectiva del periodismo, mi perspectiva de ser ciudadana y mi perspectiva de ser mexicana para siempre. Cuando yo y mi familia fuimos a exigir justicia al gobierno de México, lo que nos respondieron los policías corruptos era que si queríamos que investigaran teníamos que pagar por la justicia, teníamos que pagar por esa investigación. Y como ustedes saben, ni aún en uno de los países más corruptos como es México, uno puede comprar la justicia. La justicia no se compra. Decidimos no pagar. Y hasta el día de hoy yo no sé quién mató y quién secuestró y quién mató a mi padre. Pero sí he aprendido que hoy muchas de las bandas de secuestradores que operan en México están vinculadas a los cárteles de la droga. Y que muchos, a los grandes carteles de la droga, o ahora a cientos de células criminales que están
están proliferando en diferentes partes del territorio nacional, que se fueron desprendiendo de los grandes cárteles a lo largo de estos últimos 7 años de la llamada guerra contra el narco, y ahora estas células de secuestradores son mucho más violentos que antes. Yo empecé investigando temas de corrupción cotidiana. Andrew lo mencionaba, el tema de Toallgate, el tema de la compra de toallas de más de $400, una pequeña toalla en Los Pinos, que solo hablaba, era un pequeño reflejo de la corrupción a la que llegaría la familia Fox. Justamente siguiendo esa corrupción administrativa, esa corrupción de desvíos de recursos públicos, fue que terminé dando con esta investigación sobre el crimen organizado en México. En el año 2005 yo pude viajar al Triángulo Dorado, que es una parte de México donde confluyen, donde rozan sus fronteras, donde los estados de Sinaloa, de Chihuahua y de Durango. En esta zona es donde han nacido y han crecido y han asentado su poder los principales narcotraficantes de México. Por ejemplo, Rafael Caro Quintero, o el Chapo Guzmán, o Arturo Beltrán Leiva, por citar algunos ejemplos. Es esta zona de donde salieron esos narcotraficantes. Fui allá en el 2005 porque la UNICEF me había informado que los niños varones pequeños estaban siendo forzados, obligados a trabajar en la siembra de marihuana y amapola. Yo había hecho un trabajo de explotación sexual de niñas de 9, 10, 11 años en los campos agrícolas de San Diego. Y cuando yo llegué a esta parte del Triángulo Dorado, yo en mi ignorancia absoluta, en mi no conocer absolutamente nada de esa realidad, realmente yo esperaba encontrarme a estos niños explotados, abusados, ¿no? casi encerrados, como encerraban a esas niñas en casas de seguridad para obligarlos a dedicarse a la siembra de marihuana y amapola. Y cuando llegué ahí me encontré una realidad absolutamente distinta. Mi pequeña mente capitalina, mi pequeña mente de periodista que no podía ver más allá de la realidad, de mi nariz, por llamarlo de alguna manera, me encontré una realidad muy diferente. Y la realidad era que estos niños no eran obligados a participar en la siembra de marihuana y amapola. Ellos deseaban hacerlo. La meta cuando tenían 8, 9 años de edad era que su padre los llevara de la mano y los llevara a ese mundo de hombres a empezar a dedicarse a la siembra de marihuana y amapola. Era parte de este ritual de volverse maduros, de volverse jóvenes, adultos. Es ese paso que siguen para volverse adultos. El mayor sueño de estos niños, y yo los pude entrevistar, era un día ser como el Chapo Guzmán, como Rafael Caro Quintero, tener una camioneta, tener una buena vieja, tener dinero. Ese era el sueño de estos niños. Y cuando uno va ahí, uno puede ver que la gran mayoría de las familias, más del 90% de las familias, se dedican a eso, a la siembra de marihuana y amapola. Pude hablar con el sacerdote, pude hablar con los maestros, y hablaban, esta es la vida aquí. Yo pasé más de 5 días en esta zona y en ningún momento vi a un solo soldado, no vi a un solo policía, no vi a ninguna sola autoridad mexicana tratando de frenar esta actividad. Me regresé a la Ciudad de México, publiqué ese reportaje. En diciembre del año 2005 me buscó el abogado del subdirector del penal de máxima seguridad, Puente Grande, de donde se fugó el Chapo Guzmán, para decirme que el subdirector, que estaba en la cárcel, acusado por haber ayudado al Chapo Guzmán a salir de la prisión, quería hablar conmigo y contarme la verdadera historia de lo que había pasado con el Chapo Guzmán. Yo fui a la cárcel, a una cárcel de la Ciudad de México, donde este subdirector estaba encerrado, y él me confesó que, bueno, sí, muchos miembros, muchos funcionarios del penal habían sido sobornados por el Chapo Guzmán, que lo habían ayudado a hacer fiestas dentro del penal,
que lo habían ayudado a llevar, por ejemplo, a su familia de vacaciones al penal en las fiestas decembrinas. Pintaban la celda y las instalaciones de la cárcel como si fuera Navidad, ponían adornos navideños, llevaban grupos musicales, hacían grandes fiestas que duraban 4 o 5 días dentro del mismo penal. El Duro Palma, otro narcotraficante que estaba en Puente Grande, también llevaba a su familia. Pero él me dice, sí lo ayudamos a meter prostitutas, lo ayudamos a meter comida de los mejores restaurantes de Guadalajara al penal, pero no fuimos nosotros quienes lo ayudamos a salir. Me dice, para eso se requería un poder más grande, el poder de la presidencia de la República. Cuando me dice esto un subdirector que está acusado por corrupción, pues es difícil creer a la primera de cuentas que esta versión podía ser cierta. Yo puedo decir que creo ser la única periodista mexicana o en cualquier lugar del mundo que tiene todo el expediente de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que se fugó, habría que recordarlo, en enero de 2001, después de poco más de 7 años de prisión. Él fue encarcelado en 1993. Cuando leí las miles de páginas de este expediente criminal, descubrí que era verdad lo que estaba diciendo el subdirector, que quienes sacaron de la prisión al Chapo Guzmán fueron altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox. El Chapo Guzmán no se escapó en un carrito de lavandería como el gobierno de Fox dice, como todavía hay algunos reporteros y periodistas que repiten una y otra vez, no, es que el carrito de lavandería se metió y lo sacaron. No fue así. Lo que ocurrió esa noche, y tengo el récord de todas las cámaras de video del penal de Puente Grande, que videograbaron exactamente lo que pasó. Y esas grabaciones, por supuesto, las tenía el gobierno de México, pero las ocultó, porque no quería que la gente supiera realmente lo que había pasado. Lo que pasó es que este afanador, este limpiador de pisos, este empleado de limpieza del penal, el Chito, quien se supone que sacó al Chapo Guzmán en el carrito de lavandería, lo que hizo fue, efectivamente, había un carrito de lavandería. En ese carrito de lavandería puso los cuadros que el Chapo Guzmán había pintado en la prisión, puso la ropa que el Chapo, una de ellos una virgen, que el Chapo Guzmán había pintado en la prisión, porque al Chapo Guzmán le gustaba pintar en la cárcel, y se llevó, como diciendo, hizo la mudanza del Chapo Guzmán, y sacó estos objetos por el carrito de lavandería. El carrito de lavandería pasaba por muchos filtros y alarmas, detectores incluso de calor que podían detectar cuerpos vivientes del tamaño de un gato. Por supuesto, si el Chapo Guzmán hubiera ido en ese carrito de lavandería, hubiera sido imposible que las alarmas no sonaran. Entonces, lo que el chico se llevó en ese carrito de lavandería era la mudanza del Chapo Guzmán. Ahí están grabados en las cámaras de video que el Chito, este limpiador de pisos, sale del penal de Puente Grande a las 7:30 de la noche. Pero está otra grabación y testimonios donde andan que la última vez que vieron al Chapo Guzmán dentro de la prisión fue a las 10:30 de la noche, escondiéndose en un consultorio médico muy cercano a la puerta de salida del penal. Ahí fue donde el Chapo Guzmán se escondió. El director del penal, que sabía lo que estaba pasando, porque ese día, más o menos como a las 2, 3 de la tarde, y está el registro documental también, fueron altos mandos del gobierno de Vicente Fox a hacer una inspección al penal, a organizar la salida del Chapo.